Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Bueno, ya la campaña política, como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya comenzó. Vamos a primarias el 14 de marzo sin reformas electorales. Así de sencillo. Por lo menos aquel cuento que nos vendieron de segunda vuelta, de tocar el tema de reelección, de la conformación de las mesas electorales, por lo menos en primaria no se va a ver, tal vez en las generales. Pero así están las cosas. Yo tengo invitado acá al precandidato del Partido Liberal de Honduras, don Darío Vanegas, a quien le doy la bienvenida en Día Político. ¿Cómo está, don Darío? Muy bien, gracias. Es un gusto estar con usted y con la inmensa teleaudiencia. Mire que después de lo que ha pasado con todo esto de la COVID, es el primer entrevistado aquí en vivo que tenemos en el estudio. Así que bienvenido. Enorme privilegio que yo agradezco. Y con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Que es sí, importante. por supuesto. ¿Cómo interpreta esto? Vamos a primarias sin una nueva ley electoral, con dudas en un sistema, identifícate con tantas cosas, pero que vamos a primaria, vamos a primaria. Incluso la ley estaba soñada por el pueblo de Honduras para que fuese el marco jurídico de las elecciones del 2017 y no fue así. Y desde el 2017 hasta hoy hemos tenido muchísimo tiempo para poder avanzar y lastimosamente los grupos políticos tradicionales siempre dejan las cosas importantes para última hora y nos hemos entretenido en una cantidad de otros asuntos y hemos abandonado este que es vital para la democracia. ¿Se ponen o no se ponen de acuerdo en las cúpulas de los partidos para este tema de reformas electorales? Y que nosotros de repente, no podamos ver esta realidad de este tipo de negociaciones, Darío. Es probable porque las castas políticas tradicionales no tienen un signo político determinado ni ideología, tienen una ambición de poder y el poder une gente de todos los colores políticos. La ambición por el dominio, por el poder, por el control de la dirección del Estado une a gente que usted la ve de puertas para afuera con grandes diferencias, con grandes discursos, que se pelean, que tienen posiciones antagónicas, pero a la hora de apagar la luz y a la hora de encontrarse por debajo de la mesa son uno solo. Mire la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer por Honduras? La pregunta de todos. Sí. Y la pregunta a usted, que es precandidato presidencial. Participar, ser parte de la solución y no del problema, mantenerse disponible para usar todo el talento del pueblo de Honduras, toda la creatividad del pueblo de Honduras y el poder del acuerdo, la unidad del pueblo de Honduras para cambiar a Honduras. Lo que hay que hacer por nuestro país es unir a la familia hondureña alrededor de un propósito, no alrededor de un gobierno, no alrededor de un partido político, no alrededor de una sola persona, sino alrededor de un propósito que tenga que ver con la restitución del Estado de Derecho, la reconstrucción económica del país, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo, además de muchas otras cosas importantes. ¿Hay reglas claras para las primarias de marzo en materia electoral? Las reglas de la vez pasada, que siguen siendo unas reglas anacrónicas en algún sentido, la conformación de las mesas electorales, la distribución de las credenciales, el saneamiento del censo. Bueno, en eso se ha ido trabajando un poco con el enrolamiento y con otro tipo de cosas. Bueno, entonces estamos en un mar de dudas. ¿Aún? Sí, aún hay incertidumbre y con comentarios de unos, comentarios de otros, visiones distintas de políticos de diverso signo. También se agrega incertidumbre porque hay mucho rumor, hay mucha especulación, hay mucha sospecha, hay mucha desconfianza de unos y otros. Y el Consejo Nacional Electoral todavía no ha mostrado la madurez de una institución que puede establecer orden por encima de las viejas prácticas. ¿Por qué? Me imagino que por la falta de experiencia de los nuevos consejeros, obviamente son gente confiable, son gente honorable, y yo tengo un gran concepto de ellos y mucho respeto por ellos, pero no se trata de las personas, se trata de las instituciones, que son las que deben funcionar para generarnos a todos la confianza suficiente para participar, sabiendo que la voluntad del pueblo se va a respetar, que es lo que al final importa. ¿Es sana o no la institucionalidad electoral en el país?
Creo que está en permanente construcción. Nunca tendremos una institución perfecta que genere confianza para todos porque desafortunadamente tiene mucha influencia política. No es una institución estrictamente técnica, sino que es una institución muy susceptible de las corrientes políticas de dentro y fuera de los partidos. ¿Quién estanca las reformas electorales en Honduras, Darío? Creo que los conservadores de todo tipo, no solamente el Partido Nacional que está en el poder, al que no le interesa hablar de la segunda vuelta, al que no le interesa hablar de el asunto de la reelección para discutir ese tema con el pueblo de Honduras que es soberano, y otros acápites en los que seguramente ellos están en contra. ¿Se prestan estos grupos conservadores tanto de, porque hay que mencionar con nombre y apellido, del Libre y del Partido Liberal a favor de que se estanquen estas reformas electorales? Sí, sí, creo que en el juego político hay muchas máscaras, hay un juego a las escondidas, hay muchos discursos incoherentes, hay mucho teatro, hay quienes dicen que están en favor de una causa, pero cuando ya se va a lo concreto, a discutirla, a presentarla al Congreso, no manifiestan ese mismo entusiasmo. Es más, en algunos casos incluso están boicoteando el avance de algunas reformas. Entonces aquí hay un poco de juego de máscaras. Los políticos tradicionales no nos dicen la verdad, no nos muestran su rostro verdadero, nos dicen una cosa y hacen otra. A mí me gusta la gente coherente, la gente íntegra, que lo mismo que dice es lo mismo que hace. Por eso tenemos que levantar una nueva generación de liderazgo en Honduras para los partidos políticos. Bueno, cuando no hay claridad en reformas electorales, como lo dicen otros grupos y otros sectores, es que existe todavía este proyecto de reelección en el país del actual presidente hondureño. La ley electoral son las reglas del juego para el camino al poder. Es como las reglas del fútbol para un partido entre dos equipos, donde hay un señor que está administrando o aplicando las normas para que gane el mejor, el que haga mejor las cosas, el que tenga más méritos. Igual las leyes electorales son las reglas, los márgenes del camino al poder. Y el camino al poder hay que limpiarlo de abrojos, de vicisitudes, de espinas, para que para todos sea el camino igual, en igualdad de condiciones, con respeto a la propuesta de cada uno y que sea el pueblo al final el que decida. Obviamente en el Partido Nacional tienen una división profunda. Ahí hay quienes quieren que el Partido Nacional renueve sus cuadros, hay quienes no quieren que se renueven sus cuadros. Evidentemente también el presidente actual tiene sus equipos políticos, tiene sus cuadros políticos, no sé si intactos, pero muy fuertes dentro de la estructura de ese partido conservador, y seguramente que a ellos les simpatizaría mucho que sus gobernantes se quedaran por unos 150 años en el poder. ¿Cree usted? Sí, es decir, es que en los partidos políticos no todos piensan igual, y en el Partido Nacional son muy amigos de eso, de permanecer mucho tiempo. Bueno, ya no sé qué están pensando nuestros amigos televidentes. Ahora, mire, yo le voy a decir una cosa. Esta es mi opinión. Pero que tienen que haber cambios en Honduras estructurales, los tienen que existir. Absolutamente. Que tiene que haber cambio en la dirección del país, debe de existir. Por sanidad, hombre. Sí. Por sanidad. Sí, sí. Y yo creo que esas mentes enfermizas de perpetrarse en el poder, yo creo que debería de... Sí, porque, quitarse. Antes de irme a la pausa, porque los partidos políticos son un instrumento de participación cívica. Los dirigentes políticos deben entender qué es un partido político. Un partido político no es un arma, es una herramienta, y por lo tanto debe ser muy bien utilizada para llegar al poder y aplicar desde ahí las políticas en las que creemos cada uno para forjar el bien común. No tiene otro sentido la participación política. Voy a la pausa, ya regreso para platicar con don Darío Vanegas, precandidato del Partido Liberal de Honduras. Ya regreso. Es el movimiento La Esperanza de Honduras. Sí. Usted ha dicho en sus concentraciones que hasta un machete que le va a volar las uñas y las manos a los corruptos. Bueno. En ese sentido figurado lo está diciendo. Obviamente. Bueno. En unos municipios de Olancho, algunos líderes tomaron un machete y me lo obsequiaron. Y eso hace relación con lo que yo decía antes. Un machete en las manos de un campesino es una herramienta. En las manos de un malvado es un arma. Entonces, dependiendo cómo se utilicen las cosas, un cuchillo en las manos de un pandillero
es un arma peligrosa. En las manos de un zapatero es un instrumento de zapatos es un instrumento de trabajo para confeccionar calzado. Es una forma de representar el deseo que hay en la gente, y esto es lo más importante. Y aparte de anécdotas y de colorido y de imágenes simpáticas, más allá de eso debemos pasar a lo serio. Hay una necesidad profunda en Honduras de cambio. Hay una necesidad profunda en la sociedad hondureña de justicia, de liberarnos de una serie de cadenas que nos han mantenido atados. Y como decía usted, licenciado Matute, hay una necesidad de sanar esta tierra nuestra, de sanar a la sociedad hondureña, porque estamos fragmentados, somos una cantidad de islas, cada uno hablando su propio dialecto. No se entienden los empresarios con los trabajadores, los de un partido con el otro, los ricos con los pobres, estos con los otros, etc. Necesitamos superar esas diferencias y entender dos cosas fundamentales. En primer lugar, que por encima de todos está la patria, el bien superior. Y en segundo lugar están los partidos como instituciones a las que debemos mejorar para cambiar la vida política y por supuesto cambiar el país. Y por último están nuestros antojos personales y nuestros propios pareceres. ¿Qué haría usted el primer día si logra ser presidente de Honduras? ¿Qué es lo primero que haría en su primer día de mandato? Dentro de un año estaremos inaugurando nuestro gobierno. El 27 de enero del próximo año estará brillando una luz de esperanza para Honduras. Vamos a empezar a disipar las tinieblas y vamos a producir, que vamos a romper los cielos para que un nuevo sol ilumine nuestras tierras. Estoy absolutamente seguro, porque yo creo en el poder del acuerdo y creo que el pueblo de Honduras encontrará esa ruta para poder unirnos y para poder cambiar. Lo primero que haremos es unir a la familia hondureña. Y como el gobierno no tiene credibilidad, los políticos no tienen credibilidad y los presidentes tampoco la tienen mucho, entonces yo no voy a perder el tiempo en querer convocar a la gente alrededor de mi ombligo. Yo voy a presentar a un equipo de hondureños creíbles, decentes, honrados, trabajadores confiables, con visión muy clara para resolver los problemas, para presentarle a la nación una propuesta, una ruta, un trabajo diseñado ya en todo este tiempo por estudiosos y por expertos y gente con visión y con compromiso, para que alrededor de una agenda nacional nos sentemos y combatamos la corrupción, generemos empleo y provoquemos una rapidísima recuperación económica. El primer escollo, las primarias. Sí. ¿Qué oportunidad tiene Darío Vanegas de derrotar a Luis Zelaya y a don Jenny? Yo no, pero nuestro movimiento sí. Esta no es una lucha personal. Este movimiento nuestro no tiene el nombre ni el apellido de una persona. Este movimiento no se llama vaneguista ni mucho menos. Este es un movimiento de la esperanza de Honduras y la esperanza somos todos nosotros, los que decidimos participar. Vamos a ganar arrolladoramente las elecciones primarias del Partido Liberal el 14 de marzo con la fuerza de un liberalismo que necesita estrenar un nuevo liderazgo, que necesita asomarse al futuro con esperanza, que necesita volver a creer en lo que somos efectivamente. La próxima semana nuestro partido cumplirá 130 años de historia. Eso no se puede desdeñar, eso no se puede ignorar. Y en esa fuerza vamos a fundamentar el éxito que vamos a tener para pasar después a las siguientes etapas. Cuando en redes sociales o cuando se habla, aunque don Julio Larios lo dijo ayer aquí que no, cuando dicen que el Partido Salvador de Honduras puede apoyar a don Luis Zelaya en las primarias, que puede llamar Nasral a votar por don Luis Zelaya en las primarias, ¿cómo interpretar esto? También han dicho que otros partidos políticos pueden llamar a votar por otro precandidato del Partido Liberal. Esas son las viejas prácticas del pasado. Los candidatos liberales hay que ponerlo en manos de los liberales. Los asuntos de la casa se deciden en la casa, no se deciden con los vecinos. Entonces, por favor, que las otras instituciones políticas aprendan a respetar un poco a nuestro partido. Esas son decisiones internas, no externas. Ahora, pero si quieren votar por usted de otros partidos políticos, que lo hagan. Que vengan todos los hondureños de bien que quieran unirse a un programa, unirse a un proyecto, unirse a una idea. Y la idea liberal es una idea progresista, revolucionaria y de avanzada. Pero eso es diferente a una intromisión sistemática de otras instituciones políticas por querer falsificar la intención y el deseo de los liberales. Darío, ¿ha habido mucha intervención de otros partidos en su Partido Liberal?
Siempre ha habido, creo, el deseo de tomar las decisiones de los liberales desde afuera. Creo que eso es uno de los vicios de la democracia nuestra, pero creo que tenemos que evitarlo. Yo animo a todos los liberales para que hablemos con todos los hondureños de bien que quieran ser parte de estas milicias eternamente rebeldes, eternamente incómodas, eternamente anticorrupción, para que generemos candidaturas de lujo el 14 de marzo para poder llevar al partido al poder el 28 de noviembre. ¿Serán elecciones primarias limpias en su partido liberal? ¿Así lo ven? Eso espero, eso espero. Se ha conformado una comisión nacional electoral en el partido que dirige el doctor Ricardo Leiva, que me parece a mí una persona confiable. También están otros integrantes en esa comisión que están trabajando en la aplicación de los reglamentos, en la aplicación de las leyes, para poder llevar adelante un proceso exitosamente. Bueno. Obviamente, yo entiendo muy bien el espíritu de su pregunta. Hay que estar pendiente de que el proceso sea defendido con la participación masiva y sea defendido por nuestra militancia y por nuestros dirigentes. Creo que todos debemos ser partícipes de la conservación de la pulcritud de los procesos democráticos. Todos debemos contribuir en la denuncia oportuna, en la vigilancia, en ser parte de la solución y no del problema, en no intentar hacer trampa, en no intentar buscar ventajas sobre los demás. Yo les he dicho desde el movimiento La Esperanza de Honduras a todos nuestros dirigentes en todo el país, en las capacitaciones, en todo estos preparativos, que abandonemos ese concepto de ir a las urnas con personas entrenadas por nosotros, capacitadas por nosotros a defender nuestros votos. No vayan a eso, vayan a defender los votos de todos. No nuestros votos solamente, los representantes de nuestro movimiento que vayan a defender los votos de todos, que a nosotros no nos pongan menos ni nos pongan más, pero que a los otros tampoco les pongan menos o les pongan más, porque lo que vamos a defender en las mesas, los representantes acreditados por cada grupo, es la voz del pueblo. Y esa voz del pueblo no debe ser distorsionada por el eco de las ambiciones particulares de los integrantes de la mesa. Perfecto. Con este mensaje voy a la pausa. Ya regreso. En su plan de gobierno, ¿qué propone para Honduras? El combate a la corrupción, desde un gobierno integrado por gente honrada, que además de honrada, esté vigilada, esté auditada preventivamente por las instituciones del gobierno, por las instituciones independientes para la auditoría oportuna y por la ciudadanía. Un gobierno transparente, un gobierno electrónico. Por otro lado, la generación masiva de empleo, derivada de una política económica integral. Vamos a sanear este país económicamente, empezando por un nuevo planteamiento de las finanzas públicas. Y un nuevo planteamiento de las finanzas públicas significa la formulación de un nuevo presupuesto con otras prioridades y la instalación en Honduras de una mesa para establecer justicia tributaria. Necesitamos un nuevo pacto fiscal. Hablar de cuántos impuestos pagamos, cuáles son repetitivos, inconstitucionales, confiscatorios, etcétera, etcétera, y hacer una nueva lista de impuestos, reduciendo las cargas tributarias para salud de la empresa privada, estímulo fiscal que genere empleo. Además de ese otro pilar fundamental, vamos a reconstruir institucionalmente al país. Vamos a devolverle a Honduras el Estado de Derecho y vamos a trabajar en un gobierno justo, bueno y un gobierno pequeño que pueda producir en Honduras grandes cambios sociales a través de una reforma educativa profunda. Nosotros no vamos a agregarle inglés nada más a la currícula escolar. Eso es muy fácil, muy sencillo. Nosotros vamos a cambiar profundamente el concepto educativo y vamos a revolucionar la educación en poco tiempo. Además, vamos a reinventar el sistema de salud para que haya cobertura universal y para que haya un enfoque preventivo sobre todas las cosas. Si es presidente, usted no va a negociar con corruptos. Absolutamente no. No va a negociar con crimen organizado. ¿Por qué me dice eso? No, le pregunto. No va a negociar con delincuentes. Absolutamente no. No, le pregunto eso porque como hay presidentes en Centroamérica que dicen que dialogan para poder combatir directamente estos flagelos, ¿usted los va a combatir con acciones organizativas? La nación hondureña debe de identificar muy bien
¿quiénes son los adversarios? Correcto. Y los adversarios de la nación hondureña son todos esos males que nos han tenido atenazados durante tanto tiempo y que nos han impedido levantar la cabeza para ver el rumbo por donde debemos conducir a nuestra sociedad. Debemos enfrentarnos a ellos, no solamente con la fuerza de un gobierno respaldado por el pueblo, sino con la unidad nacional. Y aquí hay una cosa fundamental que nosotros haremos. La unidad nacional no debe ser un discurso, debe ser una práctica, y no debe ser una práctica solamente del día de las elecciones, o el día de la toma de posesión, dentro de un año, cuando el nuevo gobierno se instale y decir, bueno, nos unimos y pasamos lo que ustedes los periodistas muy graciosamente llaman la luna de miel, que es una relación bonita entre el nuevo gobernante y el pueblo y la sociedad y los gremios y los empresarios, etcétera. No, pero permítame, pero esa luna de miel comienza a veces desde antes que vayan a tomar posesión los nuevos presidentes con los partidos de oposición. Y otras veces se rompe más temprano, otras veces dura los 4 años, etcétera. ¿Usted no va a etcétera. permitir eso, Darío? Otras veces la luna de miel la disfruta el gobierno con quienes le aplauden. Yo creo que la unidad que necesita Honduras es una unidad de propósitos más allá de los antojos de un gobernante. Bueno, mire. No, sí, porque es necesario conocer de aspirantes a la presidencia de la República, a la primera magistratura de la nación, estos temas de país. Yo creo que usted inmediatamente establecerá leyes o hará una persecución a aquellos que le han robado al pueblo hondureño. Por supuesto, nosotros haremos un gobierno típicamente de gente honrada, de gente honesta, de gente decente y de gente capaz para administrar las finanzas públicas, y haremos un gobierno transparente que nos permita que nuestros auditores no solamente sea la redefinición del rol del Tribunal Superior de Cuentas Correcto. y de las otras instituciones, sino también de la sociedad hondureña. Tenemos que caminar de manera eficiente y veloz hacia la transparencia, abandonar las cuentas del gobierno de la opacidad en la que se han mantenido por largo tiempo, eliminar la ley de secreto, que el pueblo de Honduras pueda ver a través de una vitrina, en vivo, en directo, en tiempo real, presencialmente, cómo funciona el presupuesto de la Secretaría de Salud, de Educación, la Secretaría de Defensa, de Seguridad, etcétera, para que el pueblo participe. El dinero que administra el gobierno no es del gobierno, es los impuestos, es el sudor, las lágrimas, el sufrimiento de los ciudadanos. Usted estuvo en esa reunión del Congreso cuando sometieron el caso del juicio político contra el presidente Hernández. Intenté entrar y no me permitieron porque ahí en las sesiones electrónicas es una sesión en la que hay que acudir a través de un enlace y uno pide su acceso, pero no, ¿A usted no se lo dieron? El acceso no me lo dieron oportunamente No, para votar. Anda una lista de diputados liberales que votaron en contra del juicio político. No conozco esos detalles, alguien me informó este mediodía sobre ese asunto. Yo creería que se debe de ir a la fuente, porque en el acta de la sesión del Congreso Correcto. tiene que estar registrado ese documento. ¿Y usted estaría de acuerdo que se le dé juicio político al presidente Hernández? A todos los funcionarios a los cuales se les tiene que rendir cuentas, creo que eso debe ser absolutamente normal en la democracia. Si el juicio político se aprobó precisamente en el gobierno que presidía el que ahora es presidente de la República. En ese tiempo se aprobó lo del juicio político y se establecieron las reglas. Entonces es un instrumento absolutamente normal en la democracia. Y concluyo con esto, por el tiempo, en 30 segundos. ¿Es justo, es correcto, es permisible, es democracia que participen en la contienda política personas señaladas por actos de corrupción o por otro tipo de delitos, tanto dentro del país como fuera? Si los partidos políticos lo siguen permitiendo, el encargado de detenerlo es el pueblo hondureño, en cuya sabiduría yo confío a ciegas. Bueno, don Darío Vanegas, muchísimas gracias. Gracias a usted y muchos éxitos. Que Dios bendiga su programa y que Dios bendiga al país. Igual para usted, que siga en este trabajo. Ay, a propósito, hay que cuidarse, ¿verdad? Sí, obviamente, hay que cuidar la En esa salud. campaña proselitista que Hay anda que un cuidar mar de la gente. salud, hay que cuidar la salud, hay que tener todas las medidas para protegernos y obviamente proteger nuestra casa y orar mucho para que vengan tiempos de revelación para este país que está tan confundido. Que sí lo necesitamos. Gracias, Darío. Don Darío Vanegas, precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, con nosotros aquí en Día Político. Hasta aquí el programa. Buenas tardes.